Grabación. Y vamos a iniciar con la presentación. Listo, ¿me confirman si estamos viendo pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces, la clase pasada nosotros hicimos un recuento relacionado con la naturaleza de la electricidad. Vimos cómo aplicábamos diferentes modelos. Entonces, la idea es seguir con estos conceptos, complementarlos. Em, Más que revisar estos conceptos, es recordarlos, porque ya ustedes em, en su trayectoria como electricistas, pues han trabajado tácitamente con estos elementos, implícitamente con estos elementos. Entonces la idea es perfeccionarlos un poquito. Esto con la idea de em, tener una mejor idea a la hora de hacer diseños, a la hora de manejar software, a la hora de em, interpretar planos. Entonces nos interesa entender bien y diferenciar estos elementos. Entonces la idea es que hoy hagamos muchos ejercicios. La idea también es familiarizarnos con las ecuaciones. Luego que hagamos los ejercicios, la idea es utilizar el software para verificar que las respuestas que saquemos sean correctas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el concepto de serie, el circuito más sencillo de todos, que es el que están los elementos unos detrás de otros. ¿Listo? Entonces, em, la idea es que tengamos a la mano papel y lápiz para que vayamos haciendo, resolviendo los problemas. ¿Listo? Entonces, tratemos porfa de tener a mano también la calculadora para ir haciendo y resolviendo los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver un ejercicio donde vamos a entender la naturaleza de la corriente, vamos a medir resistencia, corriente y tensión. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos un circuito en serie? Circuito en serie simplemente es una configuración de componentes eléctricos conectados uno detrás del otro en en una única ruta de corriente. Eso es lo importante entender acá, que la corriente va circulando solamente por un camino. Entonces, en este tipo de circuito, la corriente fluye a través de cada componente sin ramificaciones. También entender que la corriente es la misma en la batería, es la misma en el interruptor, es la misma en la carga, en este caso, el bombillo. Importante también entender que cuando tenemos un circuito en serie, podemos tener muchos elementos que están conectados uno detrás de otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica que cada elemento esté conectado consecutivamente? Va a implicar que vamos a tener una división de voltaje o una división de tensión, es decir, que toda la energía que tenemos en la pila se va a dividir acá en la carga de manera equitativa, siempre y cuando las cargas sean iguales. Entonces, este concepto lo conocemos nosotros como división de tensión o división de voltaje. ¿Qué características principales va a tener el circuito en serie? La primera de ellas es la dependencia de los componentes. Quiere decir que si un componente del circuito falla o se desconecta, el flujo de corriente se interrumpe y todo el circuito deja de funcionar. Entonces,
Creo que para todos es claro que si desconectamos acá una de estas cargas, se interrumpe el fluido eléctrico y deja de funcionar todas las cargas, no solamente la que se ve afectada, sino todas. Entonces acá vamos a tener en cuenta ahorita que hagamos los ejercicios, esta ecuación muy sencilla donde tenemos la tensión total va a ser la suma de las tensiones en cada uno de los elementos. Una suma muy sencilla. También nos va a importar el concepto de resistencia equivalente donde vamos a sumar las resistencias. Fíjese que es una suma también muy sencilla, simplemente sumamos los valores de las resistencias. Listo, entonces acá vemos algunos de los ejemplos clásicos donde vamos a encontrar las aplicaciones del circuito en serie. Entonces empezamos acá desde los más básicos que podrían ser estas luces, algo muy elemental. Creo que todos se acuerdan que si se dañaba alguna de estas lucecitas, se dañaba toda la hilera. Esto precisamente por eso, por la dependencia de los componentes. Digamos que acá en estas luces, ¿cuál era la falla más común? ¿Por qué por qué se dañaban? Se quemaban, pues. Se quemaba un bombillo, ¿cuál era la otra falla? Se, Dejaba de se haber pegaba el secuencia. cableado. Señor. Haber secuencia y ya impedía la continuidad de corriente. Sí, señor, pero ¿por qué se perdía esa secuencia? Por la, en esos bombillos había un intermitente cada 20 unidades. En ese tiempo era generalmente así, ese puente. Sí, señor, tenía un Era un bombilla circuito en serie ujú, también. que era en serie. Entonces, uno de esos, de los problemas que existían era el tema también de la oxidación de los elementos que hacía que perdiera su continuidad, no hacía bien contacto, entonces se perdía la secuencia. Entonces era como un problema ya más ambiental, un problema más de las condiciones físicas de esa instalación. Esta tecnología pues ya ha ido evolucionando, ya no se utilizan estos bombillos incandescentes, sino se utilizan bombillos LED, que fíjese que tienen otra tecnología. ¿Cuál sería la diferencia entre un bombillo LED y un bombillo incandescente? Fíjese que son eventos físicos o son tecnologías diferentes. Y acá estamos convirtiendo la energía eléctrica en energía calórica, que a su vez también desprendía una parte en energía lumínica, mientras que acá estamos convirtiendo el electrón en fotón. Hay una transición ahí, hay un fenómeno que es diferente que sucede al interior del encapsulado del bombillo, que hace que se recombinen electrones con huecos y en esa recombinación de energía eh, se transforma en luz, pero la tecnología es diferente. Obviamente que la tecnología LED es mucho más precisa, es mucho más eficiente. El tema de circuito de serie también se utiliza mucho en el tema de la seguridad eh, con este tipo de aparatos de sensores de seguridad o sensores de cualquier cosa que van funcionando en serie para que eventualmente, si el proceso no cumple con algún parámetro, el sistema se detenga. Es más o menos la idea. En las baterías de los vehículos eléctricos, todos sabemos que estas baterías son de litio y esas baterías están conectadas en serie. ¿Listo? Entonces, el tema también acá de la conexión.
es bastante importante. Con el tema acá de los paneles solares, no solamente los paneles, usted los va a conectar en serie. Ustedes se acuerdan cuando los que hicieron el curso de fotovoltaica que conectábamos esto en serie y le decíamos o lo llamábamos los strings. Y a su vez las baterías también se pueden conectar en serie. Conectar una batería en serie o conectarla en paralelo también tiene sus implicaciones, no es lo mismo. Es importante saber cómo las vamos a conectar para que esas baterías funcionen bien y garantizar que duren lo que tengan que durar. Entonces no es lo mismo usted tener 4 baterías e ir a conectarlas en serie o tener esas mismas 4 baterías y conectarlas en paralelo. Van a funcionar de manera diferente. Por supuesto que usted puede hacer configuraciones, usted puede hacer circuitos mixtos con estas baterías dependiendo de las dimensiones de dicha batería. Entonces, esa es la idea, que lo que veamos hoy se lo puede aplicar eh, en cosas reales, como por ejemplo, esto de acá sería como la aplicación, una de las aplicaciones más importantes, porque digamos que esto pues ya está un poco más sencillo, está demasiado elemental. El tema de las baterías, pues ya, o sea, acá de los carros ya vienen prediseñadas, no hay que hacer tantos cálculos, no hay que hacer tantas modificaciones. Las modificaciones las encontraríamos acá, que acá estaríamos aplicando propiamente lo que es serie, paralelo, mixto, tanto con los em, paneles como con las baterías. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos bien claros estos conceptos. Digamos que acá también en el tema de la conexión de estas baterías, de estos elementos, pues tampoco es que haya mucho que hacer. No es tanto el hacer, sino más el entender cómo funciona esta tecnología portátil. Todo esto también está alimentado con baterías que están conectadas en serie. Listo, hasta ahí conceptualmente, no sé si haya surgido alguna inquietud, alguna observación, alguna pregunta. Listo, entonces vamos ahora con la parte numérica, con la parte de la aplicación de las ecuaciones. Vamos a resolver el primer ejercicio, un ejercicio muy sencillo. La primera vez, eh, la clase antepasada que hicimos un circuito, solamente teníamos pila y una carga. Habíamos analizado acá cuál era la corriente convencional, la ley pasiva de los signos, la conversión de energía química en energía eléctrica, en energía térmica, todo eso hay que tenerlo en cuenta y es importante eh, siempre tenerlo en cuenta, siempre tenerlo fresco. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo muy sencillo donde tenemos 3 cargas y esas 3 cargas son iguales. Acá lo que nos piden son 3 cosas: hallar la corriente, hallar la tensión y hallar la potencia consumida por los 3 bombillos. Entonces, como siempre, vamos a aplicar la ley de Ohm y la ley de Watt, que ya la expusimos y ya la entendemos. Entonces, ¿cuál es la ley de Ohm? La que nos relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Exactamente, gracias. O sea, esta que tenemos acá. ¿Y la ley de Watt? La que nos relaciona la tensión y la corriente y la potencia. Listo, entonces vamos a utilizar esas que ya las sabíamos de las clases pasadas y además de eso vamos a utilizar la de la tensión total, que es la suma de las tensiones, la sumatoria de las tensiones. ¿Ok? En este caso sería la tensión total, sería la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3. Y vamos a utilizar la de la resistencia equivalente, que es igual a la suma de las resistencias, R1 más R2 hasta RE. ¿Listo? Entonces son 4 ecuaciones muy sencillas, muy elementales para poder
resolver el problema. Entonces, fíjese que lo primero que tenemos que entender es que cómo está el circuito. Entonces, el circuito está claramente en serie, ¿cierto? Porque no hay ramificaciones, sino solamente hay una ruta por donde la corriente puede fluir. Eso es lo primero. ¿Listo? Entonces, este circuito va a tener algo importante que es mallas y nodos. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? ¿Qué es una malla? Una malla es precisamente esto, una trayectoria cerrada. Entonces hay una malla. ¿Y cuántos nodos tenemos? Un nodo es donde convergen dos o más elementos. Vamos a señalarlos acá con azul. ¿Cuántos nodos tenemos ahí? Entonces tendríamos un nodo, tendríamos acá dos nodos, tres nodos y cuatro nodos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá en el nodo 1 convergen dos elementos. En el 2, R1 y R2. En el 3, R2 y R3. Y en el 4, R3 y la batería, ¿sí? Fíjese que toda esta trayectoria es el mismo punto. No podemos ir a decir que esto también es un nodo y esto también es un nodo, porque fíjese que todo esto es lo mismo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Importante todo esto, todos estos conceptos. Digamos que acá en este circuito tan sencillo, pues lo podemos ver muy fácil, muy claro. Cuando usted va a analizar algo más complejo, un plano, una cosa más estructurada, usted también tiene que identificar estos elementos. Acá como están tan sencillos, pues los vemos fácilmente. La idea es que usted pueda identificar eso en elementos más complejos. Listo, entonces una vez que hayamos cuál es la naturaleza del circuito, pues procedemos a resolverlo. Entonces acá lo que queremos es llegar a un circuito de esta forma, donde tenemos una fuente y tenemos una resistencia equivalente. Eso es lo más sencillo. Entonces fíjese que acá la fuente no cambia, es de 12 voltios y la resistencia equivalente simplemente va a ser la suma, vea, utilizando esta ecuación de las resistencias. Entonces la resistencia equivalente sería de 600 ohms. 600 ohmios. Ya como tenemos entonces tensión y resistencia, podemos utilizar la ley de Ohm para hallar la corriente. Entonces la corriente es igual a 12 voltios sobre 600 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Me ayudan ahí con las cuentas, porfa. 12 dividido 600. ¿Cómo les ha ido con la calculadora? 78. 12 dividido 20 600. mili, 20 miliamperios. Entonces nos daría 20 mili. Efectivamente, 20 mili. Como estamos hablando de corriente, le ponemos amperes. Fíjese que la calculadora no le va a decir amperes, solamente le va a decir que son mili, porque ya no sabe que estamos hablando de electricidad. 20 miliamperios, esa sería la respuesta correcta. Entonces ahí ya tendríamos la primera. Luego me dice hallar la tensión en cada bombillo. ¿Cuánto vale la tensión? Voy a borrar esto un momento. Miremos cuánto vale la tensión ahí en cada bombillo. ¿Cuánto vale la tensión acá? ¿Cuánto vale acá? ¿Y cuánto vale acá?
Si sabemos que la tensión de la fuente es de 12 voltios. ¿Qué operación hacemos ahí? Sería la misma, solo que Multiplicar. con 200 ohm. ¿Multiplicar qué por qué? Profe, dividimos Voltaje por la resistencia. Pero si vemos tensión por resistencia, nos daría corriente. Nos está preguntando extensión. Porque ya la corriente la sabemos, ¿cierto? 20 miliamperios. Esa es la corriente. Lo que va a salir de acá, esto es corriente. Pero me están preguntando la tensión acá en cada uno de los bombillos. Tensión. ¿Listo? Entonces ahí aplicamos esta fórmula de acá. Vea. La tensión total, que es la de la fuente, tiene que ser igual a la suma de las tensiones en cada uno de los elementos. Entonces, como acá los elementos son iguales, cada uno es de 200 ohmios, quiere decir que la tensión se va a dividir en tres partes, ¿cierto? No hay más forma. Entonces, 12 dividido tres partes iguales nos daría 4. En este caso, 4 voltios. Ahí tenemos que la tensión en cada una de las resistencias es de 4 voltios. Entonces, si aplicamos esta fórmula, nos va a dar que 12 es igual a cada una de las tensiones, ¿cierto? Ahí está. Serían los 12 voltios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El tercer paso es hallar la potencia consumida por los tres bombillos. ¿Cuánta potencia están consumiendo los tres al tiempo? Entonces sería potencia es igual a V por I, ¿cierto? ¿Cuánto es la tensión en los tres bombillos? O sea, la tensión de en este punto a este punto, 12 voltios. 12 voltios, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la corriente? 20 miliamperios, que fue lo que acabamos de hallar. ¿Cuánto valdría entonces la potencia? 12 por 20 miliamperios, eso nos daría 240, ¿cierto? 240 Sí, señor. milivatios. 240 milivatios. Ujú. Y esa sería la potencia utilizada por los tres bombillos, que si nos pidieran la potencia individual, ¿de cuánto sería? Potencia de cada uno. Dividir esto en tres, ¿cierto? Sí, señor. 80 milivatios. Listo, entonces ahí ya resolvimos el sistema. Fíjese que es el sistema más elemental, más sencillo de la electricidad. La última pregunta que nos podrían plantear es ¿cuánta potencia está entregando la fuente? Que nos dijeron, halle la potencia en las cargas. Ahora nos pueden pedir, halle la potencia en la fuente. ¿Cuánta potencia está entregando la fuente? ¿60 miliamperios? Potencia. La potencia la medimos en vatios. Nos están pidiendo potencia. Los 240 milivatios. Sí, señor.
¿Por qué 240 milivatios? ¿Qué operación hicimos ahí? ¿O qué principio físico utilizamos ahí? Fíjese que acá no es solamente utilizar las ecuaciones, sino también los conceptos. Entonces acá lo que estamos haciendo es utilizando la primera ley de la termodinámica que nos habla de la conservación de la energía. Entonces, como estamos suponiendo que este sistema es ideal, que no hay pérdidas en los cables, entonces toda la energía que aparece en los bombillos tiene que venir de un único lado, que es la batería, ¿cierto? No hay más fuentes. Toda esta energía que están consumiendo estos tres bombillos, que es energía térmica y energía lumínica, tiene que venir de algún lado. ¿Cuál es la única fuente? La batería. Quiere decir que si la potencia consumida por los tres bombillos es de 240 vatios, por esa primera ley de la termodinámica, decimos que la potencia es de 240 milivatios entregada por la fuente. Acuérdese que en los circuitos eléctricos hay elementos pasivos, que son los que reciben la energía, y elementos activos, que son los que la entregan. Pasivo la entrega, perdón, activo la entrega, pasivo la recibe. ¿Listo? Entonces ahí sería la solución de ese primer ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿A todos les dio igual? ¿Alguna inquietud? Listo, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Listo, acá está la solución bien organizada para que ustedes vayan y la revisen. Ahorita les comparto el link del Classroom. Vamos a hacer unos ejercicios para entregar. Y ahorita les explico cuáles son las condiciones. Está todo bien explicado. Listo, entonces el siguiente ejercicio es este que tenemos acá. Y nos están pidiendo lo mismo. Hallar la corriente, hallar la tensión y hallar la potencia. Entonces, aplicamos exactamente las mismas ecuaciones. ¿Cuál sería la diferencia ahí? ¿En qué se diferencia este circuito del anterior? La resistencia. El valor de la resistencia es diferente. Las distancias están diferentes. Sí, fíjese que acá la tensión sigue siendo la misma de 12 voltios y la resistencia equivalente, ¿cuánto nos va a dar acá? 600. Gracias, 600 ohmios. Quiere decir que la corriente es exactamente la misma del ejercicio anterior, 12 voltios sobre 600 ohmios, es decir, 20 miliamperios. Esa sería la primera parte. Lo que cambiaría es esta parte de acá, ¿cierto? El segundo punto, que me dice halle la tensión en cada resistencia. Entonces ya va a ser diferente. ¿Cuánto sería la tensión acá? La tensión 1. ¿Cuánto vale la tensión 2? ¿Y cuánto vale la tensión 3? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Dividirlos en partes iguales? ¿Dividir estos No, dos en señor. partes? No, No se señor. puede, ¿cierto? Toca calcular No, la señor. tensión para cada punto. ¿Cómo lo haríamos entonces? ¿Cómo calculamos la tensión? Como conocemos Tenemos que aplicar la ley de Ohm. conocemos el voltaje, podemos calcular y conocemos la corriente, ¿cierto? Y Sí, señor. conocemos Exactamente. el valor de la resistencia, podemos calcular el voltaje en cada punto. Exactamente, vea. Como conocemos la corriente y sabemos que la corriente es igual para todos los elementos porque es algo conceptual, entonces simplemente decimos que B1 va a ser igual a la corriente que es común para todos, 20 miliamperios,
multiplicado por esa resistencia 1, que es particular, 300 ohmios. ¿Esto cuánto nos daría? 20 miliamperios por 300, ¿cuánto nos daría eso? 6.000. Pero fíjese que no puede dar más de 12 voltios, vea. Sería ilógico decir que son 6.000 voltios, porque la pila solo puede alcanzar 12 voltios. Hay que tener en cuenta acá los prefijos, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces? 6 voltios. 6 voltios. Eso en cuanto a B1. B2 sería 20 miliamperios multiplicado por 200 ohmios. ¿Cuánto nos daría eso? 4 voltios. 4 voltios. Y B3 sería esos 20 miliamperios multiplicado por 100 ohmios. ¿Cuánto nos daría eso? 2 voltios. 2 voltios. Si sumamos la tensión nos tiene que dar 12, ¿cierto? 6 y 4, 10 y 2, 12. 12 voltios. Esa sería una forma. Digamos que acá como los números son bastante redondos, podríamos hallar solamente la de acá la tensión de 3, haber hecho este cálculo. Si son acá 2 voltios, como acá la resistencia es el triple y es una relación acá lineal, entonces sería el triple de esto, ¿cierto? Sería 6 voltios y acá el doble, sería 4 voltios. Pero solamente porque acá los números son pues muy fáciles. Pero lo ideal es calcularlo acá con esta lógica. Listo, entonces la última parte sería hallar la potencia consumida por las tres resistencias. ¿Cuánto sería esa potencia entonces? La misma que el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces la potencia total de las tres resistencias sería 240 milivatios. Acá ya tocaría hacer potencia 1. ¿Cuánto consumiría esta resistencia? ¿Cuánto consumiría la 2? ¿Y cuánto consumiría la 3? ¿Qué hacemos ahí? Como ya conocemos los voltajes, entonces, y la intensidad, hallamos la potencia en Exactamente, cada, exactamente, lo mismo que hicimos acá, vea. Como esta corriente es común y sabemos que potencia es B por I, entonces multiplicamos 6 por 20. Eso nos daría 120, ¿cierto? Milivatios. La otra sería 4 por 20, sería 80 milivatios. Y la 3 sería 20 por 2, sería 40 milivatios. Y ahí estarían los 240. Nuevamente, ¿cuál es la potencia entregada por la fuente? 240 milivatios. 240 milivatios. Acá la fuente, entre comillas, no le interesa cómo está distribuida la carga, es la misma energía que va a entregar. Dice que acá por esto se llama el circuito equivalente. ¿Vea? En los dos casos donde las resistencias eran iguales o las resistencias son diferentes, a la fuente solamente le interesa cuál es esa resistencia equivalente, no importa cómo esté distribuida. Listo. No sé si tengamos alguna inquietud, algo más que añadir ahí referente al circuito en serie.
¿Todo claro? Listo, continuemos. Vamos a revisar ahora el concepto de paralelo. Listo, entonces un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces fíjese que acá ya aparece el concepto de rama. Listo, entonces fíjese acá cómo están conectados los elementos, ya no uno detrás de otro, sino conectados todos a la misma fuente, vea, porque están conectados acá a través de estos puntos en común. Entonces nuevamente utilizamos acá la ley de Ohm y observamos las particularidades que tienen este tipo de circuitos. Fíjese que anteriormente cuando usted quitaba uno de los elementos, todo el sistema se apagaba. Acá no. Acá si usted quita un bombillo, los otros dos elementos siguen funcionando, claramente porque están conectados directamente a la fuente. Vea que acá la parte negativa de la pila alimenta directamente a las tres cargas y la parte positiva hace lo propio por el otro lado. Entonces es una ventaja que nos da el circuito en paralelo. También podríamos hacer este tipo de conexiones, poner las dos cargas en paralelo y un interruptor en serie para que gobierne ambas cargas. Entonces acá utilizamos exactamente la misma lógica de la transmisión de la energía, de la división de la energía. Fíjese que como están conectadas a la fuente, pues la tensión va a ser igual. Bien, vea, la tensión de la fuente es igual a la tensión en R1, igual a la tensión en R2 e igual a la tensión en R3, porque están conectados en el mismo punto. Ahorita habíamos hablado del concepto de malla y el concepto de nodo. ¿Cuántas mallas tiene este circuito? 3 mallas. ¿Alguien da más? Una malla, la definición de malla es una trayectoria cerrada. ¿4 mallas? 4 mallas. ¿Alguien da más? Una. Una malla, dice Hermes. ¿Alguien da más? Es una trayectoria cerrada. Sí, profe, una sola. Listo, entonces vamos a contarlas. Vea que acá hay una trayectoria cerrada y por acá hay flujo de energía, vea. Sí, vea. Es esto, vea. Por acá viene. Hay flujo de energía, vea, porque el bombillo se prende. Acá hay flujo de energía. O sea, esto es una trayectoria cerrada. Por acá también va a haber flujo de energía, vea. ¿Sí la ven? Por acá también va a haber flujo de energía, vea, de la fuente. Ahí tendríamos 3 mallas, ¿cierto? Sí, Sí, señor, sí, señor. es claro. ¿Nos faltaría alguna otra? Faltarían dos. Faltarían más, ¿cierto? Porque ahí estaríamos 1, 2, 3, que son las que vienen en la fuente, pero fíjese que acá hay otra trayectoria cerrada. Fíjese que acá hay otra trayectoria cerrada. Y fíjese que acá hay otra entre estas dos.
O sea, hay en total 6, ¿sí? 6 mallas. Esa es la definición que nos dice. En una malla, cuando usted sume las tensiones, le tiene que dar siempre cero, nuevamente por la ley de la conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, importante este concepto de mallas. Ahora miremos cuántos nodos hay. ¿Cuántos nodos ven ustedes ahí? Es donde convergen dos o más elementos del circuito. En algunos manuales o libros, esto también le llaman 8. nudo. ¿Cuántos? 8. 8. ¿Alguien da más o menos? 6. 6. Fíjese que este circuito es este mismo, ¿cierto? 6. ¿Cuál es la definición de nodo? Donde convergen, convergencia, donde convergen dos o más elementos del circuito. Es decir, que pueden ser 3, 4, 5, 10, 20 elementos. ¿Cuántos nodos tenemos entonces acá en el circuito? 2. Vea que todo esto de acá arriba es un nodo. Y esto de acá abajo es otro nodo. Colaboremos ahí con el micrófono, porfa, para que no se escuche el ruido allá de fondo. Tenemos la pila, ¿cierto? Acá está la pila. Y tenemos 3 resistencias que podrían ser los 3 bombillos que tenemos ahí en este ejemplo, ¿cierto? Pero esto usted lo podría conectar así, con el cable curvado, ¿cierto? Entonces tiene acá un bombillo, acá el otro bombillo y acá el otro bombillo, ¿cierto? Es exactamente el mismo sistema. Cuando le preguntan acá en este sistema cuántos nodos hay, ¿usted qué responde? 2. 2 nodos, ¿cierto? Solo 2. Y si le preguntan acá en este cuántos responde, 2 igual. también 2, ¿cierto? 2 también. Pero esto es simplemente una extensión. Como cuando usted pone su extensión allá a una herramienta, pero es el mismo punto, es la misma toma, sino que usted lo extendió. Lo mismo pasa acá, ¿ven? Estas son extensiones. No quiere decir que sea un nuevo nodo, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esto en mente, ya nos facilita un poco mejor las ideas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Tengo una duda. En el anterior ejercicio se demostraban que habían 6 nodos, porque decía que cada nodo era convergían 2 elementos. Acá, ¿cuántos nodos son? Volvamos a este. ¿Cuántos nodos habíamos dicho que hay ahí? Que hay en ese. 4, no digo. 4. Dijimos que habían 4, ¿cierto? Sí, señor. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? No, ahí fue donde yo me equivoqué porque, o sea,
Lo hice igual que este. Ahora dije que 6. Pero fíjese que acá estamos haciendo la misma lógica que es la convergencia de dos o más elementos. En este no, ¿cuántos elementos convergen? Batería y fuente, ¿cierto? Y resistencia uno. Acá, resistencia uno y resistencia 2. Acá, resistencia 2, resistencia 3. Y acá, resistencia 3 y fuente, vea. Todo eso es el mismo punto. Volvemos al tema de la extensión. Se podría dibujar esto así. Listo, ahorita, después del descanso vamos a mirar otros ejemplos para que nos quede más claro ese concepto. Volviendo acá al tema del cálculo de la resistencia equivalente, acá nuevamente lo que queremos es llegar a un circuito donde tenemos una fuente y tenemos una sola resistencia. Vamos a tener que sumar las resistencias, es decir, que cuando las resistencias están en paralelo ya no las vamos a sumar con su valor normal, sino que le vamos a sacar el inverso a ese valor. Quiere decir que el inverso de la resistencia equivalente es la suma del inverso de las resistencias. ¿Qué es el inverso de un número? Simplemente 1 dividido ese número. A eso nos referimos con el inverso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejemplo. ¿Cómo estamos de tiempo? 7 minutos, sí, alcanzamos. Mientras tanto, mientras les voy explicando, les voy a compartir la asistencia. Listo, ahí se las comparto por el grupo. Porfa, para que la vayamos llenando mientras explicamos el circuito. Listo, entonces tenemos un circuito con 3 resistencias conectadas en paralelo y queremos hallar la resistencia equivalente, que acá pues ya tenemos el resultado final. ¿Cómo llegamos a este resultado? Simplemente utilizando la fórmula que estamos viendo ahí. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias, es decir, 1 sobre 220 más 1 sobre 1000 más 1 sobre 470. ¿Listo? Entonces vamos a la calculadora y escribimos esos números. ¿Listo? Entonces acá usted puede hacer es organizar primero qué es lo que va a hacer y después llenar los datos, ¿cierto? Entonces acá vamos. 1 sobre 220. Acá tenemos 1 sobre 1000. Y acá es 1 sobre, ¿cuál era la otra? 470. Ahí nos da un número, que ese número no nos interesa porque a este número tenemos que sacarle nuevamente el inverso, vea. ¿Y lo ven? Entonces ahí le podemos dar igual y a ese número sacarle el inverso. Entonces ya cuando usted le da igual a la calculadora, este número queda en la memoria de la calculadora, entonces simplemente es ir a decirle 1 sobre ese número que está guardado en la memoria, que sería darle acá en answer. Y ahí nos va a dar 130.32, que es el que tenemos acá. Una manera de ver que sí sea un número correcto
es que el número tiene que ser más pequeño que la resistencia más pequeña del circuito, que en este caso es de 220. Entonces acá cuando estamos sumando resistencias en paralelo, cada vez estamos volviendo más pequeños los números, ¿sí? Entonces acá tenemos 220 y nos dio 130.32 ohmios. ¿Sí? ¿Está claro cómo hicimos esa operación? ¿Alguna duda ahí? Listo, entonces ahorita que vengamos del descanso, seguimos con la otra parte que es calcular la corriente, pero fíjese que acá ya esto se vuelve muy sencillo porque aplicamos nuevamente la ley de Ohm y acá hacemos una división de corriente. Listo, entonces ya les envío el nuevo link, tomémonos, son las 7, veámonos a las 7:10 y terminamos de hacer el ejercicio. ¿Listo? 7:10.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Habíamos quedado acá en hallar la resistencia equivalente. Sumando estas tres resistencias en paralelo, nos daba este número. Y luego nos pedían que halláramos la corriente que circula por el circuito. Entonces, ¿cuánto vale esa corriente? Sería la pregunta. ¿Cuánto vale la corriente? Fíjese que acá la corriente ya tiene un comportamiento distinto, es decir, la corriente se va a dividir. Anteriormente, la corriente que habíamos calculado en el circuito en serie era la misma en todas las ramas, mientras que acá la corriente que pasa por acá, la corriente I1, es diferente a la corriente I2, es diferente a la corriente I3. Y fíjese que esta corriente que pasa por acá es la corriente total, la que viene del circuito. ¿Listo? Entonces, vea, la corriente que sale del circuito llega a este punto y se divide, vea. Un pedazo baja, otro sigue. Cuando esta que siguió derecho llega a este punto, vuelve. Se va, una baja por la resistencia de 1000 y otra baja por la resistencia de 470, ¿sí ve? Luego, esta corriente I3 viene por acá, da toda la vuelta, llega a este punto y vuelve y se encuentra con la I2. Cuando llegan a este punto, la suma de estas dos vuelven y se suma con la I1. Y tenemos acá nuevamente la corriente total. Fíjese que ahí no hay pérdida de energía. Toda la corriente que sale es la misma que entra. ¿Dónde podemos aplicar este concepto en la vida real? ¿Se les ocurre algo? Así es, por ejemplo, cómo funciona un disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial es aquel que mide la corriente de salida y la compara con la corriente de entrada, para que no hayan fugas de corriente, para que toda la corriente circule por el circuito y no se vaya por donde no tiene que irse. A nivel doméstico o a nivel industrial, esta corriente se puede ir a través de las carcasas de los equipos, a través de las paredes, a través de las bandejas conductoras.
Entonces lo que hace el disyuntor diferencial precisamente es eso, medir la corriente de salida con respecto a la corriente de entrada, verificar que sean la misma para que el circuito funcione normalmente. Si él detecta que esta corriente de salida no es la misma a la corriente de entrada, se dispara. Porque hay una fuga de corriente. Quiere decir que alguna fracción de esta corriente se está yendo por otro lado. No está retornando a la fuente. Esta sería una aplicación importante. Haciendo el cálculo acá numérico, ¿cuánto nos daría entonces esto? ¿Cuánto valdría esta corriente total? Esta corriente total es esta de acá, ¿cierto? Que la podemos calcular con estos valores. Entonces sería 12 voltios dividido en 130.32 ohmios. Eso nos daría entonces 12 entre 130.32 ohmios, que nos daría 0.09. Ajá, sí, señor. Nos daría en notación acá el prefijo internacional o del sistema internacional 92.1, aproximando, 92.1 miliamperios. 92.1 miliamperios. ¿Cuánto valdría entonces la corriente I1? I1 es igual a 12 voltios porque es la misma tensión que hay en la fuente dividido 220. La corriente I2 sería esos mismos 12 voltios dividido 1000 e I3 serían esos mismos 12 voltios dividido 470 ohmios. ¿Listo? Entonces, hagamos esas cuentas rápido. 12 dividido 220 nos daría 54 miliamperios. Sí, señor. ¿Esta de acá cuánto nos daría? 12 dividido 1000, ¿cuánto es? 12 miliamperes. 12 miliamperios. ¿Y esta cuánto nos daría? 12 dividido 470. 25.5 miliamperios. ¿Listo? Entonces, si sumamos estas tres corrientes, ¿cuánto nos tiene que dar? 54 y 12 serían 66. 76. Si nos da esto, tiene que dar eso. Da 91.5. Listo, entonces un valor muy cercano. Esto porque estas, nuevamente, si usted ve acá el flujo de energía, se tienen que sumar en qué punto. Acá, ¿cierto? I1 más I2 más I3. Acá en este punto es donde nos tiene que dar la misma corriente de salida, tiene que ser a la misma corriente de entrada. ¿Listo? Entonces verificamos por favor si nos da lo mismo. Y profe, la suma de 91.5 miliamperes. Listo acá porque
redondeamos, pero tiene que dar este mismo valor. Entonces, el disyuntor diferencial físicamente lo que hace es eso. Mirar acá que la corriente de entrada sea igual a la corriente de salida. Listo, entonces, ¿dónde aplicamos todo este concepto de los circuitos en paralelo? Hay muchas aplicaciones, entre ellas una instalación industrial o una instalación doméstica, donde usted va a conectar en paralelo y va a hacer su distribución dependiendo del tipo de cargas. Entonces, volviendo acá a este ejemplo, fíjese que todas las corrientes son diferentes, vea, 54, 12 y 25. ¿Usted utilizaría el mismo calibre de cable para la misma corriente? No, ¿cierto? Acá precisamente para eso calculamos la corriente, para usted decir, acá la corriente es menor, yo le pongo un calibre de cable más pequeño. La idea es optimizar el sistema, que funcione bien a un precio lo más bajo posible, obviamente con elementos de calidad. Entonces fíjese que acá en esta rama usted no le va a poner el mismo calibre que en esta de acá, ¿sí? Son diferentes. Entonces lo mismo va a pasar a nivel industrial o a nivel residencial. Usted no va a poner el mismo calibre a este cable, que es el de la entrada, que es la corriente inicial, no le va a poner el mismo calibre a estas cargas que, por ejemplo, a una carga más pesada como una ducha, un calentador, una nevera, una lavadora, un ascensor, una piscina, cosas de esas que consumen más energía. Entonces, ese es más o menos el concepto de donde aplicamos todos estos principios. Fíjese que además de calcular el cable, usted tiene que calcular acá también esto, ¿cierto? Tiene que venir a calcular las protecciones. Entonces, hay diferentes tipos de protecciones. Ahorita mencionamos el diferencial. Hay también el termomagnético, también hay guardamotores, también hay eh, protecciones únicamente térmicas, muy utilizadas también en el tema de los motores. Fíjese que ya con esos principios eléctricos tan sencillos, usted ya puede ir a hacer algo más robusto y sobre todo entenderlo. Y si usted entiende un sistema, pues puede proponer soluciones, puede encontrar la falla más fácil. Listo, acá a nivel también de control de sistemas de control, sistemas de iluminación, aplican exactamente los mismos conceptos a nivel más pequeño. Antes, ustedes se acuerdan de estos circuitos que uno podía jugar con esto pues ya quedó en el pasado. Cada vez la tecnología está más pequeña. Todos estos circuitos ya usted los puede encontrar en una sola pastillita de estos, donde va a encontrar millones de estos elementos que son los transistores. Miles de elementos de estos están encapsulados acá de manera nanométrica. Listo, el tema también de los condensadores ha llegado a un punto muy pequeño. Cada vez estos sistemas son más pequeños, más compactos. Ahorita con la evolución de la inteligencia artificial también se vio la necesidad de cambiar la arquitectura de estos circuitos, pero siguen obedeciendo a las mismas leyes que estamos hablando. Eso es lo bonito, que no cambie. ¿Qué cambia? La investigación en el tema acá de los materiales, la investigación en el tema también de los materiales superconductores, de la temperatura, de la disipación de dicha temperatura. No es lo mismo hacer un chip de estos, un procesador de estos para un PC, para un celular, para un televisor, para un centro de datos. Cada uno de ellos tiene una arquitectura diferente. Sigue obedeciendo a las mismas leyes que hemos hablado,
Obviamente que esto es una tecnología muy superior, pero lo importante es eso. Cuando usted, por ejemplo, a través de estos componentes, usted necesita hacer una programación de un sistema de control, va a utilizar exactamente la misma lógica, los mismos lenguajes de programación. Obviamente que van evolucionando, que cada vez se van volviendo de más fácil, más sencilla la interacción entre máquina y hombre, gracias a todo este desarrollo tecnológico. Antes era un poco más complicado el tema de la programación. Ahorita es más sencillo. Es una programación más modular, más intuitiva. Digamos que ya no es tanto ir a programar en estos lenguajes básicos como Python, C. Esto ha ido evolucionando, ya casi no se utiliza porque la propia inteligencia artificial ya es capaz de hacer ese propio código. Sí. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo está propuesto para mirar cuál es la corriente. Fíjese que estamos hallando o utilizando mejor las mismas resistencias que el ejercicio que hicimos en serie. Esto para hacer una comparación y mirar cuál es la resistencia equivalente. Anteriormente la resistencia era de 600. Entonces no podemos ir a cometer el error de decir que la resistencia acá es de 600, ¿cierto? Más o menos de cuánto debería ser esta resistencia. Un número entre qué y qué. Entre 0 y 100. Exactamente, entre 0 y 100, vea. Porque la Menor de 100. resistencia, exacto, la resistencia es más pequeña, es la de 100. ¿Cómo hacemos esta suma? Nuevamente utilizamos la fórmula, ¿cierto? 1/100 más 1/200 más 1/300. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer esto? Antiguamente con la calculadora, ¿no? Ahorita tomándole una foto de esto y enviándosela a ChatGPT o a Gemini o a Cloud o Copilot, alguna de esas, ¿cierto? Lo que nos llevaría a la discusión de que para qué estudiamos esto si ya la inteligencia artificial lo puede hacer. Son preguntas filosóficas. 1/100. Alguien que lo haga ahí en una inteligencia de estas que estamos nombrando, porfa, para que verifiquemos a ver si nos da igual. Listo, entonces ahí nos da un número y a este número le sacamos el inverso. 1 sobre lo que quedó ahí en la memoria. 54.54. Que era el valor esperado, ¿cierto? Valor más pequeño que 100. 54.54 ohms. Quiere decir que esta corriente, ¿de cuánto va a ser? Utilizamos la ley de Ohm. 54,54 y esto nos daría
220 miliamperios. Sí, 220 miliamperios. Esa sería la corriente que sale por acá. 220 miliamperios. ¿Listo? Entonces ustedes terminan de calcular acá la corriente de cada una de estas y verifican que la suma de estas tres corrientes sea de 220 miliamperios. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Listo, entonces acá está el procedimiento para que les sirva de guía para la tarea que vamos a hacer. Bueno, el cálculo de la potencia también es tomar la corriente, la tensión y hacer la multiplicación. Nada del otro mundo, todo lo que ya hemos hecho. Miremos en este tiempo que nos queda el circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Es aquel que combina conexiones en serie y conexiones en paralelo. Entonces parte de la corriente fluye por un solo camino cuando está en serie y en otras partes se va a dividir. La resistencia total la vamos a calcular resolviendo primero las ramas que están en paralelo y luego sumando las que están en serie. ¿Listo? Entonces analicemos este ejercicio. Claramente es un circuito que está ni en serie ni en paralelo, o sea, mixto. Analicemos ahí si esto estuviera acá cerrado, analicemos cuántas mallas hay. ¿Tres mallas? Mallas acá y acá vamos a buscar los nodos. ¿Tres mallas? Recuérdese que una malla es una trayectoria cerrada. No, señor. A simple vista hay 6, pero toca seguir viendo. Yo veo 5, profe. Son 6. 8, profe. Yo veo 8, profe. Yo veo 9. 9, profe, sí, una primera. Teniendo en cuenta que esto es cerrado. Sí, 9, 10. Entonces acá hay una. No la voy a dibujar para no hacer tanto. Acá sería una, este pedazo. Acá sería 2, esta triangular. Acá sería 3, la otra triangular. 4, esta de acá. 5, esta de acá. 6, esta de acá. ¿Cierto? Ahora la grande. 7, esta pequeña. 8, esta de acá. 9, por acá hay otra, vea. 10, esta sí dibujemos la que no está tan. Véala, esto es una trayectoria cerrada, vea. Esa sería la 10ª. Por acá hay otra. Sería 11. Por acá hay otra. 12. 13. Y 14 porque me faltó la del centro, pero si yo no la he contado. Esta de acá. Sí, señor. No, profe, ahí hay 14. 2. No, Esta la contamos. no, señor. 15. Sí, eso sí. Ya la habíamos contado, entonces 14. Sí, sí, sí.
Fíjese que acá, eso es lo bonito también de la electricidad y de las matemáticas, que es exacto, o sea, no es de opiniones. No es que alguien le dio 9, 10, a otro 11, a otro... No, es un número exacto. Entonces, vamos a buscar ese número exacto. Listo, queda de tarea hallar ese número exacto. Lo hacen allá con calma, lo reflexionan bien. Ahora, en cuanto a los nodos, ¿cuántos nodos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ¿cierto? Los dos Bs de abajo no cuentan, los 12 No, esos. no porque por eso los llamaron del mismo nombre, vea. B y B. Son el mismo. Ah, sí. Sí, no había mirado, sí, Ujú. correcto. Por eso acá lo ponen A, C y D. Son diferentes. Y acá a este no le pusieron nombre, pero fíjese que este es un nodo. Entonces ahí tenemos 5 nodos. ¿Sí? No, señor. Porque este nodo, ve acá, no hay batería, acá no hay nada. Bueno, suponiendo que acá hubiera una batería. No, pero ahí estaba vacío eso, su merced fue el que le puso la línea. Sí, entonces sí hay uno, 2, 3, 4 y 5 nodos. Ahora sí. Listo, entonces resolvamos el ejercicio. Acá me están pidiendo solamente que haya la resistencia equivalente. No me están pidiendo nada más. ¿Cuánto entonces vale la resistencia equivalente? Tenemos que llegar a un circuito con estas características, donde tenemos acá A y B y acá la resistencia equivalente. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a arrancar de derecha a izquierda y vamos a ir analizando cómo están conectadas las resistencias. ¿Cómo está conectada una con 5? Serie. En serie, ¿cierto? Entonces, redibujando ahí el sistema, hay que tener un poco de paciencia. Hay que volverlo a dibujar. ¿Listo? Para después devolvernos. ¿Listo? Entonces lo vamos a dibujar acá nuevamente. Fíjese que acá este puente es como si pasara el cable por encima del otro. O sea, no está en contacto. Listo, ahí uní. Y sumamos 5 con 1. 5 con 1 nos daría 6. Y esa usted la puede dibujar acá arriba o la puede dibujar acá a la derecha. No importa. Vamos a dibujar a la derecha. Entonces 5 más 1, 6. No va a poner el omnio para no demorarnos tanto. Acá esto nos da 4, que es la misma, vean, no la he modificado. Acá tenemos 1, acá tenemos 6, acá tenemos 12, acá tenemos 3 3. y acá tenemos 10. Ahí vamos. Seguimos de Puso uno mal. En vez de 6 es un 5 de la S. 5 más Es la 1. sumatoria, la suma. La sumamos. Ah, ya, ok, ok. Esta desapareció y la convertimos en una sola. Seguimos de derecha a izquierda. De izquierda, sí, de derecha a izquierda. Esto sigue siendo A y esto sigue siendo B. ¿Cómo están estas dos? Serie. Paralelo. Paralelo. Si usted dice que está en serie, le daría 10 y ahí ya la embarra. Entonces están en paralelo. Entonces, acá cuando son solamente dos resistencias, ustedes pueden utilizar esta fórmula que es simplemente multiplicar 6 por 4, 6 por 4 y dividirlo entre 6 más 4. Solamente aplica esta fórmula cuando son dos resistencias. Si son tres, ya aplica la otra que veníamos utilizando. 6 por 4, 24, dividido en 10, esto nos da 2.4, ¿sí? Listo, entonces usted viene y redibuja
circuito nuevamente para que vaya quedando claro qué es lo que estamos haciendo. Listo. Dibujamos acá esta resistencia y dibujamos acá la otra. Esta es la de 12, esta es la de 1, esta es la de 6, esta es la de 3, esta es la de 10 y esta es la de 2.4, que fue la que 2.4. acabamos de hacer. Ahí vamos claro, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Y un paralelo entre la de 12 y la de 2.4? Sí, señor. Entonces, 12 por 2.4 sobre 12 más 2.4. 12 por 2.4 y abajo nos daría 14.4, ¿cierto? Sí, señor. 2, ¿sí? ¿Les dio igual? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces volvemos y dibujamos. Y fíjese que esta ya la puedo dibujar como una sola, que es de 2, ¿cierto? La de 6 no ha desaparecido. Acá tenemos la de 1, acá tenemos la de 3 y acá tenemos la de 10. Eso sigue siendo A y B. Ahí se podría la de 1 con la de 2 en serie. Sí, señor. Exactamente eso. Entonces quedaría acá la de 6, sigue igual. Y ahí, como dijo el compañero, 2 más 1, 3. 3, 6 y 3. Esto sigue siendo A y esto sigue siendo B. ¿Hasta ahí vamos bien? 10, profe. ¿Cómo están estas tres resistencias? Paralelo. Las tres, ¿cierto? Para... Entonces ahí podemos utilizar un tercio más un sexto más un tercio. Profe, le faltó colocar el 10. En el A. Acá, eso. Ah, gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto nos daría esto? Tercio más un sexto más un tercio. Creo que era más fácil hacerlo a mano que en la calculadora. Sí, es como que es más fácil acá convertir esto a 2/6. Esto sigue siendo un sexto. Esto quedan 2/6. Como ya queda el denominador común, sumamos arriba, ¿cierto? Sería 5/6. Entonces quedaría acá la de 10 y lo que acabamos de hacer quedaría en 5/6. Y acá 10. Ah, pero acá se me olvidó algo, ¿cierto? Sacarle el inverso. O sea, no es 5/6, sino 6/5, ¿cierto? 6/5. 6/5 más 10, ¿cuánto nos daría? Ya sería la total. Resistencia total sería 10 más 6/5. 11.2. Gracias. 11.2 ohmios. Y eso era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Solamente la resistencia equivalente.
Entonces fíjese que acá lo que tenemos que hacer es de derecha a izquierda, empezar a reducir, mirar y observar bien si está en serie o en paralelo. Si usted se descacha ahí y dice que esto está en serie y está en paralelo, pues la embarra, porque ya las cuentas le van a dar otra cosa. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna duda. Sí, sí, profe, ¿esto Señor, siempre es de derecha a izquierda siempre o siempre a llegar hacia la batería, hacia la fuente? sí, hacia la fuente. Que si le O sea hubieran que la, puesto esto lo contrario, si le hubieran cerrado acá y le ponen y le abren acá, pues sería de izquierda a derecha, ¿cierto? Si esto hubiera estado así, si le cierran acá y le quitan esto de acá, pues usted lo hace de izquierda a derecha, ¿cierto? ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Fíjese que ahí no hicimos nada raro, que es lo importante. Digamos que acá las operaciones matemáticas fáciles de hacer, es cuestión de sumar, multiplicar, dividir. Multiplicar no es nada del otro mundo. Acá la cosa es, y lo bonito de estos ejercicios es precisamente eso, diferenciar cuando está en serie, diferenciar cuando está en paralelo, que a veces parece trivial, a veces parece que ya sabemos eso, y a la hora de venir a resolver un ejercicio de estos, de pronto ahí es donde aparecen las dudas. Resolvamos este, nos quedan 10 minutos, en 10 minutos lo hacemos. Acá, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo corriente, la corriente principal y la corriente que va por esta resistencia. ¿Cómo está ese circuito? ¿En serie o en paralelo? Mixto. Es un Lo circuito mixto. mixto. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Reducirlo a un circuito de este tipo. Entonces hacemos lo mismo, vea. Estas dos resistencias, ¿cómo están? Paralelo. Paralelo. En paralelo, es decir, que podemos reducirla a una sola. Tendríamos acá 12 voltios, tendríamos acá 4 ohmios. ¿Y esto cuánto nos daría? Sería el inverso, Pues, o bueno, como son solo dos, utilizo la otra fórmula. Entonces sería resistencia equivalente, sería Da dos, profe. 6 por 3, 18, dividido 9. Nos daría 2. Gracias. Es decir, que la resistencia equivalente nos da 6. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto vale esta corriente? La que va por la fuente. 2 amperes. 12 dividido 6, 2, ¿cierto? 2 amperios. 2 amperios. Esta corriente vale 2 amperios. ¿Cuánto vale la corriente I sub 0? Piénsalo ahí Entendí perfecto. 10 segundos. Si no estoy mal ¿Cómo es dijo, 3. profe? Señor, Si no estoy mal es 3. 3 amperios. Sí, señor. No puede ser 3 amperios, porque la más grande, la que viene en la fuente, es de 2. Ley de la conservación de la energía. Si la fuente está dando 2 amperios, no puede aparecer otro amperio de ningún lado, porque la fuente es la única que está ofreciendo energía. ¿Sí? Es conceptual. Solo bonito estos ejercicios que lo ponen a uno a reflexionar un poquito. ¿Cuánto vale la tensión acá en esta resistencia? ¿Y cuánto vale la tensión acá en esta resistencia? Sí, ya sabemos la corriente. Vea. Esta corriente de Vale. 2 amperios es la misma que va por acá.
¿cierto? En eso estamos de acuerdo, vea. Esta corriente da la vuelta y como este circuito es equivalente a este, es la misma corriente, 2 amperios, 2 amperios. ¿Cuánto entonces vale esta tensión? Sería 4, profe. No, señor, porque es multiplicar 4 por 2, ¿cierto? Ley de Ohm. La tensión es igual a la 8 y corriente 4. por la resistencia, ¿cierto? Es decir que 4 por 2, 8. Y 8 4 dan voltios. los 12 voltios. Y acá sería 2 por 2, 2. sería 4 voltios, que corresponde a los 12 de la fuente, ¿sí? 8 y 4, 12. Ahí no, no estamos violando la ley de la conservación de la energía. Quiere decir que si acá hay 8 voltios, ¿cuántos voltios tiene que haber acá? Por eso es la importancia de las mallas. Esto es una trayectoria cerrada, vea. Esta es una malla. Y en cualquier malla la sumatoria de las tensiones tiene que dar 0. Para que esto dé 0, ¿cuánto tiene que haber acá? 1. 4, 4, 4. ¿cierto? 4 voltios. Porque 8 y 4, 12, que son los mismos de la fuente. Y si acá tenemos 4 voltios, ¿cuánto vale esta corriente? Corriente es igual a 4 sobre 3, que es la resistencia, ¿cierto? ¿Cuánto valdría entonces esta corriente? Que no la están preguntando, pero para mirar si corresponde. ¿Cuánto vale, 1.3. cuánto vale esta tensión? 1.33, profe. 1.3. Fíjese que acá tenemos los mismos 4 voltios, porque esto está en paralelo. Quiere decir que sería 4 sextos, ¿cierto? Esta corriente de acá. Esa corriente sería 0.6. Y esto ya lo que nos dé en decimales. Entonces sería 2 tercios. Si sumamos 4 tercios sería la corriente total, ¿cierto? Sería sumar estas dos. Sería sumar 2 tercios más 4 tercios. Sería 6 tercios, o sea 2, que es la corriente que viene de la fuente. Fíjese que ahí lo que tenemos que mirar es la parte conceptual de cuántas mallas hay. Vea que ahí utilizamos ese concepto. La parte de la división de la tensión, vea, dividimos la tensión y con esos conceptos pudimos hallar la corriente. Esta era la que nos estaban preguntando. 4 tercios, ¿cuánto nos da en decimales? 1.3. 1.3. Listo, gracias. 1.3 periódico. 0.3 periódico. Amperios. Listo, entonces la tarea que les voy a dejar es hacer 3 ejercicios de estos y aparte de hacerlos, usted lo va a montar en el Tinkercad. Listo, va a venir acá y va a hacer el montaje de su circuito. Listo, entonces le va a poner ahí sus resistencias y viene y mide la corriente con el multímetro. Ya sabemos que la corriente, eso lo vamos a ver la próxima clase. Les voy a explicar bien, sobre todo a las personas más nuevas en el tema del manejo acá de la herramienta, cómo medimos la corriente. Entonces, la tarea consiste en hacer el circuito teóricamente, es decir, aplicar todas estas ecuaciones que hicimos y luego venir a montar el circuito. La próxima clase les explico bien cómo funciona el software
y cómo vamos a hacer las mediciones. Entonces, mientras tanto, ustedes van haciendo los ejercicios. Son 3 ejercicios. Esos ejercicios yo ya los monté en el Classroom. Les voy a enviar el enlace del Classroom para que porfa ingresen a él y lean las instrucciones. Estas son las instrucciones. ¿Verdad? ¿Qué las hice? Acá, en instrucciones, usted viene acá y vamos a hacer estos 3 ejercicios, muy sencillos. ¿Verdad? Acá le están pidiendo que haya la resistencia equivalente. Es un circuito muy parecido al que acabamos de hacer. Acá también le están pidiendo hallar la resistencia, el valor de esta resistencia. Y acá le están pidiendo hallar el valor de una corriente. Una vez que usted haya resuelto esto manualmente, teóricamente con la calculadora, lo hace allá bien bonito en una hoja que se entienda bien, que esté bien presentado, le toma una foto a eso. Luego viene y monta esos circuitos acá en el Tinkercad y le toma un pantallazo a esto. ¿Listo? Le toma el pantallazo y lo añade al documento. Y sube ese documento compacto en un archivo PDF. ¿Alguna pregunta con la tarea? Profe, disculpe una preguntita. Señor. Qué pena dice su merced, ya envió lo del software. Estoy atrasado en eso, no. No, el software tiene que ir a revisar la primera clase, donde hablamos de eso. La primera clase. No hay que descargar nada. Solamente es abrir una cuenta en Tinkercad. La primera Ok, clase hablamos de eso, ¿listo? Entonces vaya y la revisa. ok, listo, bro. ¿Alguien más? Sí, profe, hasta cuándo hay plazo para hacer esa tarea? Hasta el 2 de mayo. O sea, tenemos 8 días. En 8 días sacamos esa tarea. Gracias. ¿Listo? Hasta el 2 de septiembre, ¿cierto, profe? Sí, señor, 2 de septiembre. Correcto. Les voy a compartir entonces acá el enlace. Copiar código, copiar vínculo. Y acá es. Y se los voy a compartir acá por el grupo. Entonces usted viene acá y ahí le da. Acá nos dice, acá les puse sí, hasta el miércoles 2 de septiembre. ¿Listo? Algo muy sencillo, nada del otro mundo. Lo suben porfa en un solo documento PDF. Gracias por la participación de hoy. Nos vemos el miércoles, ¿listo? Entonces el miércoles atendemos las dudas que de pronto vayan surgiendo referente a la tarea. ¿Listo? No se dejen colgar con eso. Váyanlo trabajando. Y hablamos el miércoles. ¿Listo? Gracias por la participación de hoy y feliz descanso. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Gracias, profe. Listo, a ustedes que descansen. Listo, profe, lo mismo, gracias. Yo tengo Buenas noches. Vamos a darle ahí 5 minutos a los compañeros para que terminen de conectarse y ya arrancamos con la presentación. ¿Qué hace? Buenas noches, tutor. Buenas noches. 5 minutos, ya arrancamos.
De acuerdo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ya 5 minuticos.